¿Cómo nos gustaría haber conocido a Jesús en persona, ¿no es cierto? Saber cómo era y ser testigo de todos sus milagros. El sueño de conocer a Cristo, el Verbo encarnado, como lo dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, para muchos esto sería ver para creer. Como por ejemplo Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿de qué forma llegaron a creer todas las personas que vieron a Jesús? En Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En Juan 6:2 dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Los apóstoles, discípulos y multitudes que le siguieron fueron impactados por tales señales. ¿Por qué fueron necesarias aquellas señales? La Escritura declara lo siguiente. En Hebreo 10:19-21 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. A ver, ¿qué nos dice aquí? Que el velo que no les permitía a ellos ver al Cristo eterno era su propia carne. Jesús, el hijo del carpintero, decían. Ahora, ¿por qué Él necesitaba abrir ese velo que lo cubría a Él, que era la carne? En Marcos 15:37-38 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En el 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El lugar santísimo del templo estaba cerrado por un grueso velo que medía alrededor de 10 centímetros aproximadamente, estando absolutamente prohibido el paso a toda persona, salvo al sumo sacerdote, que una vez al año entraba para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Jesús dio su sangre para que a través de él tuviéramos acceso a la misma presencia de Dios, que en el templo estaba representada por el lugar santísimo. En Juan 2:19-21, respondió Jesús y les dijo: destruid el templo, este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si su carne era el velo y su cuerpo era el templo, ¿por qué tenemos que ir a un lugar específico para entrar en la presencia de Dios? El único que puede entrar en la presencia de Dios es Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. Por lo tanto, tú y yo solo podemos entrar estando en Cristo. Si Cristo es el único que puede entrar, nosotros podemos entrar también estando en Él. Ahora, ¿qué hizo Cristo con nuestra carne o naturaleza pecaminosa en la cruz? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, esto significa que Dios envió a su Hijo para cargar y condenar al pecado de nuestra naturaleza caída en la carne de su inocente Hijo. ¿Por qué entonces Dios puede relacionarse entonces con nosotros a pesar de estar aún en la carne? Porque la carne, como lo dice, fue condenada y muerta para Dios. Esto de muerta no significa que literalmente lo está, pero Dios ya no la toma en cuenta en sus hijos. Ahora, era necesario condenar a la carne a través de la cruz. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Los designios son planes establecidos en la naturaleza de la carne. O sea, la carne puede continuar en una línea, pero no puede ir hacia otra, los cuales son también opuestos a la naturaleza de Dios. Por eso no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Ahí hay un mensaje para aquellos que piensan que pueden ser salvos simplemente guardando la ley. Pero esto también nos enseña la Escritura, que aquel que falla en un tilde de la ley se hace culpable de toda. ¿Quién es el que guardó la ley verdaderamente? Porque guardó la voluntad del Padre permanentemente, fue Cristo. Ahora, en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La verdadera batalla de los hijos de Dios es en nuestra propia carne. La diferencia existe entre una persona que nació de nuevo, por medio del Espíritu Santo, es que tiene con qué hacer frente a los deseos de la carne. Y el que vive solo en la carne y no ha conocido a Dios, es esclavo de ella. Esta persona solo entiende la vida en función de sus propios deseos. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La carne no puede producir pensamientos del Espíritu, como el Espíritu no produce pensamientos carnales, pues son dos naturalezas opuestas, como las tinieblas y la luz. En la carne no opera la luz, por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente y estando separado de Dios, no tiene cómo. Y vive de tropiezo en tropiezo, porque la oscuridad no le permite ver a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, si Cristo es el camino, ¿cómo nos está mostrando a través de esto el camino que abre el velo de la carne? Y esto lo hizo por medio de la cruz, donde nosotros también estamos juntamente con Él crucificados. Eso lo dice Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Cristo resucitado, que revela el apóstol Pablo el poder de la cruz, por medio de la fe en Jesucristo, nos da algunos puntos importantes que debemos reconsiderar. Primero, que cuando estamos en Cristo, estamos crucificados con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? 2, ya no cuenta mi vida. ¿Qué está crucificada? La carne. Ya no vivo yo. 3, Cristo es ahora quien vive en mí, mas vive Cristo en mí. Reconoce también que la carne sigue viva y que debe ser crucificada diariamente mientras permanezca en este cuerpo. Sin la fe puesta en aquel que dio su vida para salvarle y librarle de toda condenación, todo sacrificio sería completamente inútil, porque toda la obra la hizo solamente Cristo. Ese es el amor que da sentido a la nueva criatura, el amor que llegó hasta la cruz por nosotros. Sin ese amor, aunque diera mi cuerpo para ser quemado, lo dice 1 Corintios 13, de nada me sirve. La carne es el vaso de barro que contiene la vida de Cristo, que es la que produce los frutos del Espíritu. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchos cristianos hemos soñado con ver al Cristo encarnado, el que estuvo entre nosotros. Es más, creemos en Él. Creemos que existió y que Él hizo una obra maravillosa. Pero, ¿saben? No es más que imaginación nuestra.
no porque no haya existido, sino porque Cristo ya no está detrás del velo de su carne, sino que ahora Él está glorificado y se imparte a través del Espíritu Santo y nos llama a entrar en Él, al trono de la gracia. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente si somos pecadores? Porque el que murió por nosotros y condenó a la carne en su propia carne, nos ha dado la libertad para hacerlo, porque entramos a través de él. En Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión es un corte en la carne del recién nacido. Dios mismo hizo un corte en la carne de sus hijos para tirar fuera de su presencia el cuerpo pecaminoso carnal. Esto no fue hecho a mano. Ocurrió el día que Cristo partió su carne para liberarnos de la nuestra. En 2 de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Espero que lo que he compartido te sirva de reflexión en este día. Un gran abrazo.